Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá de nuevo con la Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, ya dispuesta como para seguir recorriendo con Jesús esto nuevo que nos ha parecido, que espero que para muchos haya sido interesante, la idea de ver a Jesús moviéndose fuera de su círculo básico, que era la provincia de Galilea, que era especialmente Capernaum, que no sé si era un pueblo, si era una ciudad, pero era el lugar desde donde él iba a las otras ciudades de Galilea, ¿sí? Y a donde volvía siempre, creo. Pero bueno, lo estamos viendo y descubriendo y mirando, pero en este caso hubo una movida interesante a otra provincia, que es lo que vimos ayer al final. Así que bueno, vamos a retomarlo para no perdernos, para los que se agreguen ahora, para los que van a mirarlo después y no se acuerden de qué estábamos hablando. De todas maneras, es la primera vez que vamos a hacer, bueno, un evangelio entero. Hemos hecho libros enteros, hemos hecho todo Santiago, me acuerdo, Judas, no sé si algún otro, bueno, y los profetas menores también, hace tiempo, cuando hicimos los libros más pequeños, ¿cierto? Hace mucho tiempo ya. Pero ahora estamos entrando en un evangelio, y ir a un evangelio es caminar con Jesús. Y también caminar con el autor. Hoy vamos a encontrar un dato pintoresco del autor de este evangelio y todas las cosas que estamos encontrando cuando estamos haciendo la lectura en voz alta, en primer lugar, y luego parándonos a pensar, a darnos cuenta de elementos, aún de pasajes muy, muy conocidos. En general, los pasajes de los evangelios los conocemos bien, pero cuando nos paramos a mirar y reflexionamos y relacionamos, descubrimos más cosas. Hoy vamos a ver unos milagros impresionantes que casi tienen todo el capítulo 8. En realidad, empezamos el capítulo 8, es muy largo, fue donde leímos la parábola del sembrador, pero en cuanto a los milagros comenzaron cuando Jesús subió al barco, ese barco al que le agarró la tormenta en la noche, y tuvo que enseñarles una lección muy especial, inolvidable, seguramente a sus discípulos que iban con él. Pero le dimos mucha importancia al cruce del mar de Galilea, que es muy grande, por eso lo llamaban mar. Es un lago muy grande, y el haber llegado a la provincia de Decápolis, ¿sí? Así que vamos a encontrar que desde el versículo 26 hasta el 39 estamos en Decápolis. Decápolis en griego es deca 10 y polis ciudades, así que se supone que esta región tenía 10 ciudades notables, importantes, o capaz que 10 ciudades solas, ¿no? Esto era del otro lado del lago de Galilea y del otro lado del Jordán, porque como vimos ayer era una provincia muy, muy extensa y larga hacia el sur, llegaba hasta el comienzo del Mar Muerto. Bien, pero ahí pasó algo muy importante. Hice un trabajito previo de mirar cómo trataban este hecho los tres evangelios, ¿no? No demasiado exhaustivo, porque eso que lo haga cada uno, pero de repente algún detalle de ver, a ver cómo lo contó Marcos, a ver cómo lo contó Mateo. Muy bien, esta es la liberación del endemoniado más importante, porque tuvo repercusiones sociales y económicas muy grandes. Entonces, bueno, vuelvo desde el 26, navegaron hasta la región de los Gerasenos. Acuérdense que hablamos de que Gerasa y Gadara, que es el nombre que le dan los otros evangelistas, eran ciudades que estaban ahí muy cercanas. Al desembarcar, dice, del otro lado del lago, frente a Galilea.
Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Este endemoniado se lo encontró apenas salido del barco. Ese barco había viajado parte de noche, había tenido una tormenta tremenda y apenas bajado del barco se les aparece un endemoniado. De manera que una situación de película realmente para Jesús también y para estos hombres que habían pasado ese momento emocionalmente muy fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver cómo venía este hombre. Salió al encuentro, se les apareció ahí de repente. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, de manera que no solo se encontraron con un hombre endemoniado, sino desnudo también. Dice que hacía mucho tiempo que no se vestía, de modo que primero pensé en invierno, ¿qué hacía? Pero este es un caso concreto para, bueno, muchos que han de alguna manera querer ver en todos los que son presentados como endemoniados en la gente con la cual Jesús se cruzó, hacerlos presentar como enfermos psiquiátricos, ¿sí? Que puede ser que en alguna de los casos a los cuales Jesús sanó lo fueran, pero se puntualizaba muy bien cuando decía que de hecho fuera demonios. Pero acá fue mucho más impresionante. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. A mí me parece que eso es una señal de reconocimiento, ¿sí? Ahora, entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, aparentemente, como siempre decimos, si uno lo lee rápido, dando por sentado que lo sabe, pareciera que el hombre se tiró al piso y gritó esto. Entonces yo iba a decir, claro, tuvo una percepción de que estaba frente a Jesús. Pero no, hay que leer bien. Lucas dice ahora, es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompían las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solidarios. De manera que acá para un psiquiatra tendríamos como para que llene una página entera de la cartilla frente a todas las características de este hombre, ¿sí? O sea, no es que andaba solo, vagando por ahí, que la gente se alejaba. Era alguien a quien las autoridades o la familia o quienes fueran que tenían quizás que mantener la tranquilidad ambiental, lo ataban con cadenas y no podían de ninguna manera someterlo. De manera que acá Lucas lo presenta completamente sin lugar a dudas como un caso endemoniado, porque explica, después de que el hombre habló, ahí explica la situación. Y el hombre no estaba insultando a Jesús, o estaba con la misma actitud de los demonios, que, como nos dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Y hemos visto también en otros casos que los demonios lo reconocen a Jesús. Es tan impresionante que le diga, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, le pide por favor que no se entrometa, porque los demonios que estaban adentro de ese hombre estaban muy cómodos ahí, no querían salir, y la presencia de Jesús les mostraba la presencia del Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Ninguna de las personas con las que se había cruzado con Jesús hasta ahora había tenido tanta claridad. De manera que estos pasajes nos muestran también el accionar de Satanás, que sabe que Jesús tiene poder, que sabe que Jesús puede arrancarlo del lugar donde esté atormentando o trabando a una persona o arruinándole la vida, y aún
enfrentándose con Jesús, cuando uno lo trae a Jesús a la situación esa, a la persona esa, va a temblar, va a tener temor ante Jesús. Y se me ocurre pensar que mientras tanto, mientras los creyentes están tranquilos frente a todas las situaciones que son fruto de la acción de Satanás, él sigue trabajando tranquilamente. Solamente cuando se enfrenta con Jesús o con un hijo de Dios que lo enfrenta con Jesús, el diablo tiene temor. Bueno, ¿qué hizo Jesús ahí hasta ahora? Estamos lo humano y el mundo infernal. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Otra cosa súper llamativa como para darnos cuenta que Jesús siempre trabajaba con la persona. Ahora no le dijo ni Juan, ni Simón, ni Pedro. Le dijo legión. Entonces ya Jesús estaba hablando con los poderes satánicos, ¿no? Legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Y el abismo acá pareciera del lugar lejos de Dios. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. De manera que los demonios mismos dieron la solución. Así que él les dio permiso. Todo el tiempo Jesús dueño de la situación. Por eso es que los demonios temblaban, pero un hijo de Dios, ante alguna situación demoníaca, no tenemos que tener miedo. Si estamos tomados de la mano de Jesús, porque Él tiene siempre dominio de la situación. Y este episodio nos lo muestra. No estamos escuchando cuentos acerca de la vida de Jesús. Estamos viendo cómo el Hijo del Dios Altísimo se mueve. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Acá falta verlo esto en una película, más impactante no podía ser. Al ver lo sucedido, pero esto sigue, segundo capítulo. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Acuérdense que estaban ahí en el borde del mar de Galilea. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies. Eso nunca me había fijado hasta que lo leí ahora cuidadosamente. El hombre no se sanó y salió corriendo, se quedó sentado a sus pies. Al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido, ¿dónde habrá tenido ropa ese hombre? ¿O Jesús hizo un milagro y le apareció una túnica ahí? No lo sé. Lo vieron vestido y en su sano juicio se alegraron por el hombre, lo felicitaron, le preguntaron qué había pasado. No, tuvieron miedo. La actitud del ser humano, que primero se ocupa en sus propias emociones y no en algo súper sobrenatural que había pasado. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos, acá aparentemente era Gerasa, la ciudad, le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Toda la reacción de la gente que había visto a ese pobre tipo desnudo, bramando y escapándose, gritando, toda la reacción fue su propia situación personal, su miedo. No hay duda que esto daba mucho miedo, por supuesto, pero habían convivido con ese hombre, lo mirarían de lejos. Se comentaba a todo el mundo cuando rompía las cadenas y no lo podían atar y no lo podían... Y cuando se acercaban al lugar donde estaba. Pero ahora que Jesús había puesto todo en la normalidad, ahí
Ellos tenían miedo. Así que él subió a la barca para irse. Subió de nuevo, estaban en el borde del mar de Galilea. Subió de nuevo a la barca para irse. Ahora bien, me gusta ahora bien del narrador. El capítulo ese pareciera que está cerrado, se dan vuelta y se van a ir a la barca. No, faltaba algo, no había terminado de contar la historia Lucas. Dice, ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Muchas de las personas a las que Jesús había sanado de distintas cosas querían quedarse con él, ¿sí? Así que ahí había sanidad, liberación y había salvación también. Pero Jesús lo despidió y le dijo, y esto es muy importante, vuelve a tu casa. Pobre familia esa que tenía a ese pobre hombre, ¿eh? Era importante no que se fuera con Jesús a disfrutar del reino de Dios, sino que volviera a su casa, a volver a instaurar la normalidad en esa familia. Y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo dije, pero ¿por qué no le dijo que fuera el sacerdote y no le contara nada? Porque estaba en Decápolis, porque no estaba en la zona donde estaban los de Judea y los de Jerusalén, que ya estaban dispuestos a pensar algo malo contra él. Acá en este lugar había seguridad para él, no había peligro para Jesús. Pero él lo que pensó es que ese hombre volviera a restaurar su vida normal y que a partir de su sanidad, de su liberación y de su salvación, él fuera a ser un misionero en Decápolis. Vamos a ver, yo no me acuerdo para nada si en el Evangelio de Lucas volvemos a tener alguna situación en Decápolis en otro momento, pero vamos a estar atentos. Cuando Jesús regresó, y esto quería decir de lo que estuve investigando, 14 versículos lo contó Lucas, ¿sí? Pero Marcos, que es un evangelio cortito y que todo lo contó muy rápido, es capítulo 5, del 1 al 20. 20 versículos, léanlo, es decir, con todo detalle y dándole mucha importancia Marcos en su evangelio, a este caso que fue tremendo. No me acuerdo entonces no, es que Mateo lo contó corto, no lo contó con tanto detalle, si es que no me acuerdo de no haberlo anotado. Bien, cuando Jesús regresó, voy por el capítulo 8, versículo 40, por eso este capítulo tiene 55 versículos, es un capítulo largo. Cuando Jesús regresó, ¿a dónde? No dice, pero regresó a su lado, a su provincia, regresó nuevamente a Galilea y debe haber regresado a Capernaum. Ahí tenían donde llegaban todas las barcas de estos pescadores, ex pescadores que estaban con Jesús. La multitud se alegró de verlo. Acá tenemos de nuevo multitud, ¿eh? En el otro no, había unos pocos mirando, fueron a buscar, después la gente vino, y hay una gran movida con el caso del endemoniado. Pero acá lo estaban esperando. Ya los de Capernaum y las ciudades cercanas de Galilea estaban acostumbradas y queriendo que Jesús siguiera haciendo sus milagros. Estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Presté atención que dice un jefe, quiere decir que la sinagoga tenía muchos jefes, no era él el jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús. Qué situación de desesperación. ¿Quién se había arrojado a los pies de Jesús? Me parece que era el leproso, que Jesús le dijo, quiero ser limpio. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Un caso muy parecido al de la mujer viuda que llevaba muerto a su hijo joven.
Jesús se puso en camino. Se dan cuenta que Jesús no dijo, miren, vengo de pasar la noche en una tormenta, después a la mañana me encontré con un endemoniado que fue muy difícil su liberación y después volvimos a navegar, déjenme descansar. Nunca. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente, pero como no estamos con el de Jairo, no. Acá es la primera vez que se cuentan milagros mezclados. Yendo hacia la casa de uno aparecía otro caso. Jesús no dejaba de atender a nadie. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Acá tengo que hacer una indicación que es muy interesante verla, sin que nadie pudiera sanarla. Creo que es Marcos, no anoté, creo Marcos dice, había consultado a muchos médicos que la habían tratado, que le habían sacado toda la plata y ninguno la había sanado. Acá el doctor Lucas hace un manto, pone un manto de misericordia sobre su gremio de médicos y no dice nada. Solamente dice la verdad, sin que nadie pudiera sanarla, pero sin detalle. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, ¿quién fue y habló? Pedro. Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Multitudes, ¿no? Siempre dice había una multitud, no, multitudes. Acá lo veo a Pedro como si fuera más grande que Jesús. No sabemos su edad, pero da la sensación de que lo reta muchas veces. Entonces le dice, maestro, ¿no? ¿Cómo vas a saber quién te tocó? No, replicó Jesús, alguien me ha tocado, yo sé que de mí ha salido poder. Creo que esta es la única vez, si no me equivoco, en los evangelios donde Jesús dice, cuenta que él siente que ha salido poder de él, qué bueno para nosotros haberlo entendido. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Otra persona más, entregada en gratitud y en reconocimiento de Jesús, que se arroja a sus pies. En medio de la multitud, porque si parada apenas podía moverse para tocar el manto, imagínense, tirada ahí al piso. Bueno, cuando vieron ese momento de Jesús hablando con Pedro, que miraba a Jesús para todos lados, se debe haber hecho un claro ahí entre la gente y la mujer pudo arrojarse a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Así que sanada y testificada ahí. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Las mismas palabras que le dijo a la pecadora con el fariseo en el otro capítulo. Tu fe te ha sanado. En el otro caso le dijo, tu fe te ha salvado, ¿no? Vete en paz. Ese vete en paz para una persona que había sufrido tanto debió haber sido un bálsamo de una manera total, ¿no? Ya se había secado su hemorragia, pero ahora se secaba su angustia, su soledad, todo lo que ella había pasado. Todavía estaba hablando Jesús, voy por el 49, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué delicada esa persona, para decir así. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, fíjense, rápidamente, enseguida, no lo dejó con el dolor ahí, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada.
El miedo y la fe están siempre opuestos. El miedo y la fe. Jesús no le dijo cree, le dijo primero no tengas miedo. Cree. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. No sé el padre que había venido con Jesús caminando, después que Jesús le dijo, no tengas miedo, cree. Quiero pensar que Jairo no lloraba porque tenía expectativa y porque Jesús no había dejado el caso, iba con él a la casa y ya estaba muerta. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. ¿Qué pasó con la gente que estaba alrededor? Los del otro milagro tuvieron miedo. Los de acá, entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerto. Y acá como estamos sacando, de todos lados estamos sacando enseñanzas, los que se burlan son aquellos que no tienen fe que Jesús puede hacer un milagro, que Jesús puede cambiar las cosas. Y tapando, para tapar su incredulidad, su incapacidad de mirar con lo que es la fe más allá del límite de su mirada, se burlan. No tengamos nunca miedo de la gente que se burla. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Bueno, acá hay un montón de cosas también. ¿Se habrán burlado la madre y los demás familiares que estaban ahí? Se habrán, no dicen más familiares, ¿no? Los 3 discípulos, el padre y la madre y la niña. ¿Se habrá burlado la madre? ¿Habrá dicho qué dice este hombre? Pero cuando Jesús la llamó, le dio la orden, otra vez Jesús reprende a la muerte acá y le dice, niña, levántate. Ahora, él había dicho que estaba durmiendo, Él de alguna manera también dijo de Lázaro que dormía. Esa concepción de cuando la muerte no se ha apoderado de la persona, y entonces él reprende a la muerte y la levanta a la vida. Pero Jesús, siendo divino, siendo poderoso, teniendo toda la autoridad, era absolutamente humano. Y lo primero que pensó es que esa nena de 12 años, que había estado en un estado, no sé, casi muerta, digamos, tenía hambre. Y entonces Jesús, que vuelve a las personas a la normalidad, esto ha sido el nombre de hoy, volver a las personas a lo que debieran ser, a su imagen y semejanza, vivas, tendría hambre y pidió que le dieran de comer. Los padres se quedaron atónitos, acá aparece otra nueva palabra, atónitos, O sea que el papá que le dijo, creen, todavía no lo podía comprender. Pero él les advirtió, volvió a Galilea. ¿Se dan cuenta por qué volvió a Galilea? Porque volvió a decir que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Saben cuánta gente ahí lo vio o lo supo? Lo supo cuando Jesús salió de la casa, lo que la multitud estaba fuera de la casa. Sin embargo, en Galilea, o sea, en el territorio israelita, Jesús siempre tenía que decir, no cuenten a nadie, porque todavía tenía mucho que caminar y tenía mucho ministerio que hacer. Bueno, hermosísimo, hermosísimo. Y miren que vimos milagros tan conocidos, pero cuando nos metemos con nuestra imaginación, con nuestro trabajo de reflexión, ahí encontramos un montón de cosas y vemos a Jesús más de lo que lo hemos visto, a lo mejor con muchísimos años de lector de la Biblia y de creyente. Muy bien, terminamos, estamos en las puertas del capítulo 9, que es muy importante y muy interesante también. Que Dios los bendiga,
seguimos con la programación, seguimos orando y nos encontramos mañana, si Dios quiere.